fijaos, nos habíamos ido hablando justamente del ambiente que hay en las calles de nuestro país. Esta atmósfera de protesta que algo queda, ¿no? Bueno, pues en el artículo que decíamos al comienzo del programa, que don Fernando Sicre Gilabert ha escrito en La Voz de Cádiz, y que pone financiado con la colaboración de la Consejería de Empleo, que hablaba de comisiones obreras y de UGT y de las manifestaciones, y bueno, cómo está el patio en general. Al finalizar el artículo dice: la calle, lugar del bullicio por excelencia, es ahora lugar de algarabías y encuentros de los contrarreformas. Solo por eso el presidente debe responder a estos, además en el Parlamento, también en la calle. De todos modos, en las dos legislaturas anteriores, a pesar del poder de convocatoria que mostró el Foro de la Familia, con más capacidad de convocatoria y concentración que la sindical, las leyes progresistas de corte social y familiar se impusieron sin más. Fernando. Pues yo creo que ahí está dicho. La capacidad de convocatoria del Foro de la Familia era que concentraba a 2 millones de verdad, según la estimación de la policía, en Madrid, en contra de una serie de leyes que podemos estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que había un amplio espectro de la población española que estaba en desacuerdo. Bueno, pues aquí no se le hizo ni puñetero caso a la demanda de estas personas que apoyan y se concentran de forma absolutamente pacífica a través de ese foro, y las leyes se aprobaron, que son todas las leyes de las que se alegra tanto el señor ZP de haber convertido a España en el país más avanzado del mundo de carácter social, cosa que no es así. Sabes que además ya en menos de 2 meses, vamos, en realidad en una semana, ya han hecho más manifestaciones y más huelga que en todos los años de Zapatero. O sea, es una barbaridad, absolutamente, es una cosa increíble. Bueno, y con más algaradas, antes estábamos charlando de las fotos que salen hoy en portada del Mundo, de ABC, que da miedo ver esas portadas, ¿no? Esas fotos, que son reales, evidentemente, ¿no? Por cómo está desnortada también ese movimiento ciudadano, si se puede llamar ciudadano, si no es de alborotadores profesionales SL, ¿no? Que parece que más bien son de alborotadores profesionales SL, y que efectivamente se está viendo cosas dantescas. Habéis visto también las imágenes de Antena 3, las que agreden directamente al cámara, se ve perfectamente. ¿Sí? Estamos viendo un nivel de incitación a la rebelión que, bueno, que parece que estamos en las situaciones realmente de Túnez o de Siria o de Egipto, una cosa así, cuando no es nada de eso, ni muchísimo menos. Vamos, ¿de qué estamos hablando? Es una locura. Y además buscando ya, parece que con mala intención, con mala baba, buscando coincidencias con el 11M y cosas por el estilo, ¿eh? O sea que hay también una parte ahí de maldad pura y dura, ¿no? Yo creo que ahí en este tema de la calle hay varias partes, ¿no? Que le afectan. Por una parte, si nos vamos a lo de los estudiantes, que pueden no ser estudiantes, pudiera ser de otra cosa, pero en este caso los estudiantes que van de buena fe, ¿no? Es decir, digamos unos cuantos, no sé cuántos, si serían 2 o 200, pero que habría, seguro, seguro que habría gente de buena fe. Hombre, yo a esa gente le diría, por ejemplo, lo de la calefacción, que parece ser que después no era verdad, o que sí, que me da igual que fuera verdad o no. Al final uno tiene que pensar también que, bueno, por ejemplo, en nuestra época no la había, hoy gracias a Dios hay calefacción, mejor, ¿no? Pero según qué puedas hacer cuando hay gente que está parada, hay 300.000 familias que no tienen ingresos ninguno, hay gente que está cerrando las empresas, despidiendo a sus hermanos. Yo conocí a uno, a mi hermana la he tenido que despedir porque no puedo pagarle. Es decir, cuando tienes que poner una balanza, de verdad, hay motivo para montar esta. Eso en cuanto a la de buena fe. Luego están los violentos. Los violentos van a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Es decir, y van a incendiar, a destrozar, a crear un estado de conmoción, ¿no? Salía en la foto que hemos estado hablando antes, que se estaba ardiendo un contenedor, sería una señora... Crispación artificial. Pero la crean ellos, ¿no? Claro. Esta señora tenía un coche aparcado al lado de un contenedor y le ha ardido el coche. Tú lo has leído la noticia. Dice, acabo de terminar de pagar el coche, 6 años pagando mi coche, y tengo ex marido, por lo visto estaba separada, y ex coche. Se ha quedado sin coche. Entonces, ahí entra la policía, que tiene que hacer valer
el derecho que tenemos a todos a transitar libremente y a que no nos destrocen esto. No, Luego pero es que ahora, a mí lo que me preocupa, Jaime, de todo esto, que yo me abstraigo, me olvido de que soy español, yo leo la prensa y veo algunas noticias por ahí y tal, y da la impresión de que es la policía del Chile del año 74. O Siria. ¿Sabes? Que Siria, es que digo, pero ¿esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Esta policía el año pasado con el gobierno socialista era una policía y ahora es otra? Son diferentes, vamos a ver, pero no, por es Dios, es artificial. no caigamos en errores tan gruesos, ¿no? Piensa en los dos últimos que yo digo que nos faltan en este cuadro, es el partido de la oposición, ahora el PSOE. Yo sentí, no sé cómo explicarlo, vergüenza por un lado y preocupación honda por otro, cuando viendo lo que está ocurriendo veía otra vez a esta señora, me parece que tengo algo contra ella que no es así, pero Elena Valenciano diciendo, o la que salió en el Congreso, son nuestros hijos. No, hombre, mira, verá, los hijos depende de lo que usted piense que son sus hijos, ¿no? Es decir, hay mucho violento ahí metido y usted, en vez de llevar a la mesura, está creando más confrontación. Eso se le puede ir que vaya... Y una última cosa, porque para mí es importante. Somos nosotros, digo los que, el resto, que lo que podemos hacer, porque no vamos a ir a darnos guantazos, lo que podemos hacer es votar. Es decir, nosotros, nuestra defensa está en el voto. Lo digo porque hay que pensarlo ahora. Hay que votar, tenemos que ir todos a votar y enfrentarnos a la violencia con el voto. Sí, bueno, ocurrió muy breve, ocurrió a raíz del 15 de mayo, que había pues ese miedo, ¿no? Es decir, a través del 15 de mayo pues, había muchos, yo entre ellos decíamos lo que hay que hacer es ir a votar, ¿no? Y fue abrumador, ¿no? La victoria del voto ante la calle. Pero sobre lo que está ocurriendo en la calle, yo creo que es una cosa que sabemos ya desde el 11M, al parecer con un pequeño lapsus de tiempo, curiosamente, el tiempo que ha estado gobernando el Partido Socialista, hasta el 15M que ha vuelto a la calle. Parece que es una forma de actuar que ya se conoce, ya funciona. Decía Elena Valenciano que el Partido Popular había estado en muchas manifestaciones y que el propio Mariano Rajoy, durante la oposición, él mismo se había puesto delante. Sí, pero son manifestaciones distintas, son precisamente las que estaba diciendo Fernando en su artículo. Es muy distinto salir a la calle contra la reforma laboral y que ocurra esto, a salir a la calle a decir estamos en contra pues de estas políticas sociales, lo que se le llama políticas sociales, y hacer una manifestación de millones de personas en la calle pacíficamente. Es distinto. No pasó nada, por fue en Madrid, me acuerdo, fue en Colombo, pero no solamente por lo pacífico. Hubo una misa, o sea, pero no solo por lo pacífico, sino por el tema por el que estás protestando. Cuando España necesita esa credibilidad y necesita esa estabilidad, no es el momento de que la oposición esté en la calle diciendo esta reforma laboral va a pasar. Bueno, tenemos un puñadito de llamadas. Ángel, avísame antes, cuando falten unos 6 minutos, ¿vale? Porque tenemos que atacar un tema que tenemos ahí pendiente. Vamos con una llamada. Hola, buenas noches, Agustín, soy de Cádiz. Yo quisiera que por favor me aclararan lo de las placas vitalicias de los abogados. Yo con 67 años que voy a cumplir, para poder hacer una placa he tenido que cotizar, he cotizado 35 años porque me he tenido que prejubilar antes. Y estos señores con 4 años tienen 60% de paga, por favor, aclarármelo, a ver si eso es ilegal. Y además la corrupción de Andalucía, que el Griñán, el Chávez, Echevarría y la madre que los parió a todos, a ver si de una vez por todas la justicia le mete en mano, porque parece que Felipe González hizo un buen escudo para proteger al político. Buenas noches, gracias. Gracias. Gaditano. Bueno, una paga vitalicia es un compromiso que adquiere la Administración por los servicios prestados de ciertos altos cargos, simplemente. Ya está. Otra cosa distinta es yo te hago una pregunta. ¿Tú lo ves justo? No, yo en absoluto. Vale, pues ya está. Supongo que él llama también para quejarse. No, y además creo que recientemente ha habido un caso de alguien además que se iba a quedar con una pensión vitalicia y además muy generosa de 200.000 euros al año, si mal no recuerdo, por haber estado en un cargo 10 meses, o sea, lo cual es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Merece una revisión, ¿no? Había un humorista que no me acuerdo cuál era en concreto, que tenía la solución para el paro, y era que fuéramos pasando todos por altos cargos de esto y nos quedáramos con la pensión vitalicia, ¿no? Y ya se acabó el problema, ¿no? Ahora, solucionado. Hay una cosita muy rápida. Yo creo que eso hay que reformarlo, hay que cambiarlo. Pero se ha dado un pasito al respecto. Por lo menos es un pasito pequeño. Por lo menos se han limitado los sueldos en las empresas públicas. Que eso es un primer paso, ¿no? Cierto. Y de hecho está teniendo problemas el Partido Popular para encontrar en la empresa privada profesionales
que se sometan a esos sueldos. Claro, eso es un problema también. Bueno, pero ha sido valiente también la acción. Es que debe de hacerse. Claro. Debe de hacerse porque ahora mismo... Debió hacerse hace ya mucho tiempo. Es que la situación ahora es la que es. Y todos tenemos que ser solidarios, comprender la situación en la que estamos y ser solidarios e intentar arreglar esto. Lo que no puede ser es tirarse al monte, declararse en rebeldía, ser insolidario, decir que vamos a gastar lo que nos dé la gana, hipotecando el futuro. O sea, eso es lo que no puede ser. Pero además no hace falta tener un máster en economía para eso, hace falta tener sentido común y un poquito de responsabilidad social, nada más. Nada menos. Otra llamada. Hola, buenas noches, Agustín. Mira, mi pregunta es, ¿los alcaldes y políticos de más tienen un horario de trabajo? Y si lo tienen, ¿cómo es posible de que hayan alcaldes que tienen más de un puesto de trabajo? Gracias. Precisamente, ¿no? El tema Pero que queríamos hablar, hablar. Mauricio. No, hombre, yo creo que es precisamente el tema que queríamos hablar, más de un puesto de trabajo. Vamos a ver, yo creo que va un poco a tenor de lo que estaba diciendo. Está costando encontrar gente para cubrir esos puestos ahora que se han bajado. Es que tenemos también una de las cuestiones que tiene que ocurrir, que tiene que purgarse con la crisis, es la clase política. Yo creo que necesitamos una clase política distinta a la que tenemos, o por lo menos en gran parte, o por lo menos lo que la calle percibe. Necesitamos una clase política mucho más responsable y mucho más profesional, pero no profesional de la política, sino profesionales. Entonces yo creo que esto va a tenor de lo que dicen. Sí, pero lo que pasa es que cuando hay una elección se está eligiendo un programa político, no se están eligiendo a gestores. Otra cosa, yo no conozco los currículum de las personas que se presentan. Entonces, el político, en principio, salvo por ejemplo, un ministro es un cargo que tiene que estar muy bien remunerado porque tendría que ser el mejor en el ramo. Pero los políticos locales, en fin, los domésticos, realmente lo que están haciendo es prestar un servicio a la comunidad que no le debe costar un duro, pero que yo entiendo que quien tiene que trabajar son los funcionarios y hay impulso del programa político que impulsa el político de turno, que tiene que tener una indemnización por gastos suplidos, pero nada más. Esa es mi opinión. Una cosa es trabajar y otra cosa es impulsar las políticas. Para eso no hay que estar todo el día dando vueltas alrededor de la alcaldía, en absoluto. ¿Nos da tiempo a otra llamadita antes de...? Venga, rápido. Hola, buenas tardes. Soy Fernando de Marbella. Agustín, enhorabuena por el programa. En efecto, la otra no dice nada de esto que nos enteramos. Pero yo digo lo siguiente. ¿A qué espera el Partido Popular para hacer una moción de censura y que se dejen de hacer ya tantos programas que ya nos hemos enterado los andaluces la cantidad de ladrones y mangantes que tenemos en la Junta de Andalucía? Pero que se haga ya justicia de una vez. Gracias, Agustín. Buenas noches. Buenas noches, amigo de Marbella. Bueno, ya en cualquier caso ahora mismo ya lo que toca son las elecciones, es decir, que mayor moción de censura que las elecciones no cabe. Ahí es donde puede hacer el pueblo andaluz una moción de censura. Lo que ha hecho son pedir comisiones de investigación. Sí, y no le han dado ninguna, efectivamente. Pero lo que iba es, primero que ya estamos fuera de calendario parlamentario. Están disueltas ya. Están disueltos, el Parlamento está disuelto. Por tanto, eso en todo caso habría podido ser posible antes. Pero es que antes, no nos engañemos, siempre tenemos que tener esto en cuenta. Una moción de censura es una herramienta para algo. Y entonces tiene que tener una mayoría de votos. Y entonces resulta que el PP no tenía una mayoría de votos, porque quien tenía una mayoría de votos era el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Y por tanto, cualquier moción de censura estaba directamente condenada al fracaso. Pero insisto, qué mejor moción de censura, si así lo considera el electorado andaluz, que la oportunidad que tiene el 25 de marzo, que son las elecciones, que además es cuando realmente el ciudadano toma directamente el control y el poder de la administración. Bien, vamos con esta noticia que iba a abrir el programa, pero bueno, de todos modos lo va a cerrar. Almudena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Agustín. Buenas noches a todos. El Consejo de Estado se ha pronunciado acerca de la ley de incompatibilidad entre alcalde y diputado aprobado por el Parlamento andaluz el año pasado. Afirma que existen fundamentos jurídicos para poder interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la norma. Afirman que vulnera los derechos constitucionales y de acceso a cargos públicos. Ya en su día el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, planteó la posibilidad de interponer un recurso ante esta norma. El Consejo de Estado sostiene que la ley de incompatibilidad entre alcalde y diputado aprecia fundamentos jurídicos para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo que establece la incompatibilidad entre los cargos de diputado autonómico y alcalde o presidente de Diputación en el Parlamento andaluz. El Pleno del Parlamento andaluz aprobó en noviembre establecer mediante una modificación de la Ley Electoral de Andalucía la incompatibilidad entre cargos de diputado autonómico y alcalde, lo que contó con el rechazo del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida. El Consejo de Estado reconoce que no existe tacha de incompetencia para que Andalucía pueda regular esta cuestión en su legislación electoral, pero concluye que la determinación de incompatibilidad entre los cargos constituye una vulneración de los derechos constitucionales y de acceso a cargos públicos. El Consejo de Ministros analizó un informe del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva redacción del artículo de la Ley Electoral de Andalucía. Don Jaime Carvajal. Bueno, yo no sé si luego tendrá éxito o no el recurso. Lo que sí puedo decir es que a mí me parece una maniobra burda y es como querer hacer trampas, ¿no? Vamos a jugar el partido, pero voy a cambiar las reglas porque las que había no me van bien, ¿no? El que es discutible, nada más lo escucha, es que puede uno llegar a justificar cualquier cosa, ¿no? Es decir, no puede ser uno alcalde y diputado autonómico, pero sí puede ser uno alcalde y diputado del Congreso, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Y claro, tú dices, bueno, ¿y por qué? Porque, ¿qué pasa? ¿Trabajan menos los diputados del Congreso que los autonómicos? Entonces, esta maniobra, como digo, me parece absolutamente... te deja un sabor amargo, ¿no? De cómo un político puede llegar a bajarse a cualquier cosa con tal de ganar él con un poco de trampa, ¿no? Al final... Nosotros, yo soy de Jerez, como sabéis, nuestra alcaldesa, María José García Pelayo, es diputada autonómica y es alcaldesa, lo cual ahora mismo nos viene muy bien porque no cobra el sueldo de alcaldesa, y sí está cobrando el de diputada, ¿no? Con lo cual no estamos ahorrando un sueldo, es un consuelo menor, pero al final es un consuelo, ¿no? Hemos leído, todos como Manuel Chávez, se va ahora va a tomar otra vez, después de 40 años, va a volver a ser profesor en la Universidad de Córdoba, y sí puede ser profesor, catedrático en Córdoba y diputado nacional, eso sí, y cobrar de los dos. Entonces yo me quedo mejor con lo otro, que sea alcaldesa y diputado autonómico y que no cobre una de ellas, que me viene bien, ¿no? Bueno, es que yo antes, simplemente por ser congruente con lo que he dicho anteriormente, como entiendo que el concepto trabajo como concepto jurídico es el que realiza un trabajador, el miembro de una corporación no es trabajador. Ni igual tampoco lo es la persona que pertenece a un consejo de administración de una sociedad anónima. Yo creo que es algo muy parecido entre el consejero de una sociedad anónima y la persona que pertenece a un ayuntamiento como concejal, con delegación de poder. Yo entiendo que es muy parecido y, por lo tanto, en cualquier caso, que se establezcan unas cantidades por intención suplido y, por lo tanto, tendría que ser absolutamente compatible. Tan compatible es... Si ponemos otro ejemplo, que el presidente de la Diputación tiene que ser un concejal, necesariamente. ¿Y qué pasa? Y eso es por disposición de la ley. El otro día leía que le achacaban que había estado X días en su ciudad en lugar porque había desarrollado su función otro X días en la Diputación. Es que la ley exige que realice las dos funciones. Pero en ninguna de las dos está como trabajador. Y la compatibilidad en cualquier caso, en este caso, se produce en relación con el término trabajo como concepto jurídico. Y por lo tanto, al no ser trabajo como concepto jurídico, entiendo que tiene que ser absolutamente compatible. Otra cuestión es cómo se remunera. Eso es distinto. Yo estoy de acuerdo con Jaime, yo creo que es cambiar las reglas del juego.
Y bueno, en fin, eso es porque le interesa al Partido Socialista ahora mismo, pero yo creo que a veces construimos la casa por el tejado. A lo mejor hay que pensar en otro tipo de incompatibilidades antes que alcalde parlamentario. A lo mejor tendríamos que mirar las listas y ver quién debería presentarse y quién no, y que los partidos hagan un poco de autocrítica, un poco de examen de conciencia, y que la incompatibilidad sea más por quien ha estado donde no debía estar o ha hecho lo que no debía hacer que ser alcalde o no ser alcalde. Yo creo que es un tema secundario, discutible, pero me parece que ni es el tema, y mientras no podamos elegir nosotros a las personas, sino las listas que proponen los partidos, pues que sean los mejores. Y si es alcalde, pues que sea alcalde, y si es fontanero, pues que sea fontanero, me da igual, pero que sea el mejor. Claro, es que ver las listas fue lo que hizo el PSOE, y precisamente por eso se inventó a mitad de camino, a mitad del recorrido, se inventó esta normativa que evidentemente nada más que apoyó él solo. Izquierda Unida se abstuvo porque de hecho tiene una persona además que le afecta directamente esta cuestión, que es el alcalde de Marinaleda, señor Gordillo, que irá de cabeza de lista en las próximas elecciones por Sevilla. Es decir, o sea, que sería incongruente que lo hubiera apoyado en su momento cuando se da esta circunstancia. Es evidente que era una medida contra el Partido Popular directamente, porque en aquel momento el Partido Popular, os recuerdo que tenía la mayoría de los ayuntamientos de Andalucía y la mayoría de las presidencias de las diputaciones de Andalucía. Claro, como antes no ocurría, pues antes no le interesaba al Partido Socialista Obrero Español. Yo particularmente tengo la impresión de que el Tribunal Constitucional le va a dar la razón al recurso, porque es que es claramente discriminatoria esta medida. Como es claramente discriminatoria y atenta directamente a principios constitucionales, yo estoy absolutamente seguro. Me sorprendería lo contrario, pero efectivamente siempre podemos estar expuestos a la sorpresa. Y por acabar, y relacionando con lo que decía Fernando con muy buen criterio, vamos a ver, señores, que no estamos hablando de trabajadores, ni siquiera estamos hablando de directivos, estamos hablando de representantes públicos, y de hecho, igual que Jaime decía con buen criterio que se puede llegar a ahorrar un sueldo, también a mí como ciudadano de un ayuntamiento, de un municipio concreto, me puede interesar precisamente que un parlamentario o parlamentaria sea mi alcalde, porque me va a defender mucho mejor mi territorio con más interés, y que ahí me lo va a poner en valor en el foro en el que tiene que ser. Precisamente por eso me interesa que mis representantes públicos, que son mis representantes, sí estén en esos escenarios y puedan tener una capacidad de determinación, de decisión o de influir en la decisión de los demás. Pues muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Se nos ha escapado el tema de Panrico, Fernando, pero bueno, nos lo debe ese tema, ¿vale? Eso no se pondrá duro, ¿no? Os lo traeré con una hamburguesa. Pero era la planta de los donuts, ¿no? Panrico, ¿y por qué la reforma laboral la mayor parte de los ciudadanos todavía parece que no la hemos entendido? Pero Fernando, a través del tema de Panrico nos lo explicará el próximo día, ¿vale? Muy bien, venga, quedamos emplazados para ello. Andalucía, un saludo, que cenéis bien si no habéis cenado todavía, y mañana nos vemos aquí a la misma hora. Hasta luego, que descanséis.